el delgado y desolado sendero del riesgo avanzando en el bastante. Si se fijan acá, prácticamente somos el país o la economía más riesgosa del planeta en estos momentos. El último informe de JP Morgan nos pone como candidatos a ser un mercado frontera, es decir, a ser de grados de emergente a frontera. ¿Cuántos tipos de mercado existen? ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está el problema o la oportunidad? ¿Por qué le tenemos que echar la culpa a Petro o no echársela de esto? Lo veremos en el vídeo, no te lo pierdas. Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos al canal. Recuerden esa campanita porque aquí hablamos de tecnología, finanzas y muchísimo más, especialmente de trading. Colombia cayendo a mercado frontera. Bien, erróneamente, y vamos al grano, hemos tenido influencers que dicen que esta imagen la publicó Juanito Peranito y no, esta imagen viene directamente de la compañía Morgan Stanley Capital International, que es una compañía ponderadora que se encarga de generar índices y su negocio, su actividad económica está basada principalmente en mantener al día esa data y los servidores que empiezan a generar la estabilidad de todos los índices creados por ellos. Ejemplo, el MSCI Colcap, que es un índice colombiano que administra o que crea este tipo de compañías ponderadoras, ¿vale? Así que la información viene originalmente de ellos porque ellos son los que más saben qué mercado se clasifica de qué manera. En este caso tenemos 4 categorías. Estamos hablando de los mercados desarrollados, que son estos de acá, los emergentes, que son estos de acá, y los mercados frontera, que son estos de acá, donde tenemos el riesgo de pasar convirtiéndonos prácticamente en el único país del continente americano en estar allí. Hay 2 opiniones allí, o por lo menos hay más opiniones, pero hay opiniones divididas. Y son, algunos dicen que esto sería bueno porque aquí seríamos muy atractivos en medio de un mercado que es de mucho riesgo, pero para mi concepto perderíamos mucha capacidad también inversionista. ¿Por qué? Porque un fondo se encarga de analizar cuánto capital debe invertir en qué tipo de mercados. Y precisamente a más oscuro acá estamos viendo que es más fuerte y más capital puede ingresar. Entonces es como distribuir, qué sé yo, un 60, 20, 10 y aquí un 5, si es que lo consideran, porque son mercados que prácticamente son independientes. En fin, Colombia en este momento es un mercado emergente donde los fondos tienen su principal foco de investigación, porque en los mercados desarrollados prácticamente no tienen ningún riesgo, es decir, ellos invierten en un bono del Tesoro de los Estados Unidos sin ningún problema, pero sí tienen la mirada puesta y el seguimiento en mercados emergentes como lo son los mercados que están en desarrollo y que tienen una buena rentabilidad, ¿vale? Entonces pasar acá a mí la verdad no me parecería bueno. Creo yo que empezaríamos a competir en el lugar incorrecto. Es como traer a Lucho Díaz de nuevo al Barranquilla Fútbol Club. No sé si eso le va a hacer muy bien al jugador o por el contrario le va a disminuir su capitalización, su precio, valoración de mercado y demás. Eso pienso yo que nos pasaría si estaríamos allí. Y también hay otro riesgo que veo, y es que los países que pasan a estos mercados frontera fácilmente pueden caer en mercados independientes o prácticamente obsoletos para los inversionistas institucionales e internacionales. Eso me preocupa muchísimo y ya vamos a ver por qué está ese peligro. Tenemos un caso concreto incluso de nuestra región. Así que este índice lo crea Morgan y estamos a punto de pasar de acá, ¿vale?, a acá. Y esto no me parece muy bien, pero también habrán oportunidades. ¿Qué más podemos ver en los datos que nos da Morgan Stanley? Ellos tienen aquí un gráfico del que no muchos están hablando. Creo que ustedes no han visto este gráfico y la verdad me parece que aquí es donde también está el problema, y es que nosotros hemos ido recorriendo el delgado y desolado sendero del riesgo avanzando en el bastante. Si se fijan acá, prácticamente somos el país o la economía más riesgosa del planeta en estos momentos y que
si vamos a hacer una escala entre riesgo y retornos, es decir, el inversionista tiene dos características muy importantes para invertir y son cuánto riesgo tengo o qué riesgo estoy asumiendo y cuánta es mi rentabilidad. En este gráfico mostramos claramente que somos muy riesgosos, estamos en cerca de un 45% de riesgo, imagínense la cifra, pero tenemos apenas un retorno que puede incluso equilibrar ese riesgo. Así que en este orden de ideas, Brasil es el mejor de la zona porque a pesar de ser riesgoso, obviamente por temas internos, ese riesgo se equipara con muchísima más rentabilidad. Y ahí es donde un mercado emergente se hace importante porque tiene riesgo, pero da muy buena rentabilidad. Y lo importante es que esa carrera la vaya ganando el retorno antes de que le alcance el riesgo, ¿vale? Entonces, ahora sí, hablemos de lo que nos importa, cómo sacar provecho de esto. Nosotros habíamos hablado de que el tema interno obviamente afecta muchísimo, el tema de elecciones, el tema político es uno de los principales componentes para esto. También tenemos aquí otro gráfico, antes de que se me pase, este de aquí, les había dicho que en la región ya tenemos un caso donde miren cómo Venezuela pasó de ser un mercado emergente en el 94 a ser un mercado, atención a esto, frontera, y luego prácticamente desaparece, ya no tiene prácticamente mercado. Y Argentina, fíjense lo interesante, Argentina viene a ser un mercado frontera en 2009, logra recuperar la confianza, logra recuperar el estatus de mercado emergente y luego vuelve a ser degradado a mercado frontera y en estos momentos es un mercado ya independiente, donde el riesgo es altísimo. Y eso lo miden no solamente por la violencia, por la corrupción, por el sistema de gobierno, el respeto a la propiedad privada, sino porque ya ven que estar ahí, las condiciones son extremadamente complejas para los capitales. Colombia todavía goza de una confianza que va a permitir que lleguen entes a generar lo que es un metro en Bogotá y gente que está invirtiendo, compañías internacionales petroleras que incluso algunas ganan muchísimo más que las compañías locales. ¿Qué nos tiene así y qué nos da este resultado tan pésimo? Pues es muy sencillo. La corrupción, y no importa si es por parte del gobierno actual, por parte del gobierno anterior o por parte de los otros 10 gobiernos anteriores, pero la corrupción ha hecho que nosotros seamos un mercado poco valioso. ¿Por qué? Porque ya el capital, el extranjero, el inversionista empieza a entender que las cosas aquí funcionan con prebendas, lo que se llama corrupción, clientelismo, y entonces empiezan a destruir todo lo que es el aparato financiero de un país. La Bolsa de Valores de Colombia le va bien con las sopas, le va bien con procedimientos de venta, adquisiciones y demás, pero en lugar de hacerle bien al mercado, lo que están haciendo es destruirlo y desangrarlo por dentro. Es como tenerlo conectado a un drenaje que no pareciera verse, pero al final se termina notando cómo está destruido, y eso es lo que estamos viendo. Si el gobierno dejara de lado o por lo menos disminuyera los niveles de corrupción, esto en unos años podría volver a recuperar la confianza y el problema estaría prácticamente resuelto, pero es muy difícil que se vaya la corrupción de Colombia. Ya sabemos que a pesar de tener un presidente diferente, un supuesto cambio, el Congreso tiene demasiados senadores, muchísimos para mi gusto, y están enquistados en esos cargos hace más de 5 y 6 periodos. Eso significa que hay ya unos lazos de corrupción que están infranqueables, muy difíciles de romper. Lazos de corrupción que están llevando los mercados a que ya no se crea, a que no hayan oportunidades y a que haya un monopolio. Sumado a esto, tenemos la burocracia que nos está carcomiendo, donde cada congresista le exprime al país una cifra absurda de dinero y son 100 más todos los puestos burocráticos innecesarios que tenemos.
esas embajadas físicas en lugares que ni siquiera son útiles, atendiendo a 20, 30, 50 personas, países que los colombianos ni siquiera están por allá, pero solo es para darle el cargo a un político de turno que tiene comunidad, que tiene votación, y para ayudarlo y poder seguir con esa maquinaria y ese entramado de corrupción. Ese es el problema. Yo había publicado un tweet por acá que decía claramente: hablemos en 4 años, pero yo digo hablemos en 2 o menos. Fue como la reflexión, y efectivamente hablábamos de desempleo, hablábamos del dólar, el dólar aún más abajo, la TRM, de lo que está actualmente. Le ha ido muy bien al dólar, ahí sí no tengo reparos, al dólar le ha ido muy bien, era la verdad, con lo que está pasando, es para que estuviera muchísimo más alto, pero bueno, hemos encontrado estabilidad allí. El crecimiento económico o el PIB, bueno, hay cosas aquí que son fundamentales. Ecopetrol es nuestra empresa más grande y está perdiendo muchísimo la potencia a niveles de mercado. Aquí tenemos el gráfico, a ver, de Ecopetrol. Y fíjense lo que refleja que ha venido una recuperación. Han encontrado incluso nuevos yacimientos de petróleo, han encontrado alternativas, están avanzando proyectos de la compañía, pero miren cómo el precio apenas está recuperándose de unos mínimos súper peligrosos, donde estamos teniendo un soporte que ya fue prácticamente vulnerado, soportes recientes que ya han sido vulnerados. Miren el Col XTY, que esto es un índice que se compone de las 40 empresas más importantes de Colombia, incluyendo entre ellas algunas textileras. Lo teníamos en ese tweet fíjense aquí, en 1003. Y fíjense cómo ya estamos en 740 y habíamos alcanzado los 722. Esto es casi un 30% de disminución y eso es riesgosísimo. Este tipo de mercados no debería fluctuar tanto. Deberían tener un crecimiento. Se supone que es un sector productivo. Miren el crecimiento después de la pandemia y antes de la pandemia. Miren la estabilidad que tenía. Estábamos hablando de 900 a 1100, 1200. Esa estabilidad es la que debe tener un índice de estos. Ya por aquí, hablando de 2015, la depresión económica interna que también puede pasar, pero miren la rápida recuperación. Y esto venía al alza. Pero pandemia no lo tumba, luego se recupera y aquí no sabemos qué pasó, pero desde junio 22, curiosamente, tenemos 740, una caída brutal. Entonces, estas caídas, sumado a que somos un país con una inflación acumulada del 7.4%, algo también preocupante. Miren con quiénes estamos compitiendo. Vamos a ver este gráfico acá un poco más desglosadito. Fíjense con quiénes estamos compitiendo en cuanto, aquí está, ya lo he organizado, y miren que el interanual, que es como lo estamos organizando, miren que estamos compitiendo, miren lo curioso, con Ucrania. O sea, ni siquiera tenemos una invasión, una guerra transfronteriza que es súper delicada, y aún así estamos compitiendo con países como ellos. Y la región, Costa Rica, Perú, por aquí lo tenemos, Argentina no lo mencionemos, Chile, Brasil, todos esos países están por debajo. ¿Qué quiere decir? Que tiene una inflación interanual mucho más equilibrada y que los mercados internos están desarrollándose bien, y eso va también en el gasto del Estado y todo lo demás. Así que claves principales: burocracia, clientelismo, corrupción, venga de quien venga. Muy difícil creer en los políticos hoy en día, muy difícil creer que el Estado va a resolver esto y le interesa resolverlo, porque simplemente están ahí tratando de sacar el máximo provecho de sus posiciones. Entonces, Colombia en un mercado complicado. Que el dólar está es algo que sí nos beneficia muchísimo, todavía nos tiene en buen momento, en buen nivel, estable, y esperemos que nos permita esta bolsa tener oportunidades de crecimiento, aunque a mí no es que me guste mucho la bolsa de Colombia, pero les dejo las dos conclusiones que se pueden sacar de todos estos argumentos y todos estos datos. Tenemos posibilidad de crecimiento por estar en unos puntos muy bajos, o tenemos también la posibilidad de ir buscando mercados que realmente generen un poco menos de riesgo. El riesgo está alto y eso es lo que quería destacar en esta presentación, en este video. Gracias por estar aquí. Te recuerdo mi canal para que sigamos viendo temas de trading, ganar dinero online y demás. Por favor, coméntalo y nos vemos en el próximo video.